este programa que ahora mismo estamos realizando. Bueno, vamos adelante en esta andadura del Sexto Continente en este día del 28 de octubre. Ya se acerca la fiesta de Todos los Santos. Voy a hablar, porque ha llegado a mis manos pues una carta de este programa de Sexto Continente. Habremos visto la película de Un hombre para la eternidad, que traslada la vida de Santo Tomás Moro. A ver, el que no lo haya visto ya está tardando. Eso hay que consíguela por ahí, porque es que merece la pena poderla ver, ¿no? Que es un canto a la objeción de conciencia, ¿no? Es un canto a la objeción de conciencia que le llevó a Santo Tomás Moro al martirio. Bueno, cada uno tiene que llevar adelante su batalla, su batalla. Santo Tomás Moro intentó también buscar alguna solución, estilo como la que buscó el rey Balduino, ¿no? Que le permitiesen una abdicación. Bueno, en el caso del rey Balduino, él buscó la fórmula se le permitió una abdicación temporal. Tomás Moro intentó también dejar a un lado, ¿no?, dimitir de su cargo y seguir adelante como ciudadano, pero tampoco se lo permitieron, ¿no? No se lo permitieron. Bueno, a lo que voy, vamos a hablar de esta objeción de conciencia, porque la carta que os decía que ha llegado a mis manos es una carta escrita el 30 de marzo de 1990 por el rey Balduino al primer ministro de Bélgica, que era el señor Martens, y le dice: señor primer ministro, en los últimos meses he manifestado a muchos dirigentes políticos mi gran preocupación por el proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo. Este proyecto de ley ha sido votado en la Cámara después de haber sido aprobado en el Senado. Lamento que no haya sido posible alcanzar un consenso entre los principales grupos políticos sobre una cuestión tan fundamental. Este proyecto de ley me plantea un grave problema de conciencia. Temo que una gran parte de la población entienda que se autoriza el aborto durante las 12 primeras semanas después de la concepción. Quisiera terminar esta carta subrayando dos puntos importantes desde el punto de vista humano. Mi objeción de conciencia no implica juicio alguno, por mi parte, sobre quienes están a favor de este proyecto. Por mi parte, mi actitud no significa que sea insensible a la situación difícil y a veces dramática a la que se enfrentan algunas mujeres. Señor primer ministro, le ruego comparta esta carta a su mayor conveniencia con el gobierno y el parlamento. Atentamente, Balduino. Al señor primer ministro Martens. Bueno, esta es la carta histórica, ¿no?, en la que el rey Balduino ya anunciaba que él no podía pasar por ahí, no podía poner su firma, que estaba en juego su conciencia, estaba en juego su alma delante de Dios. Eso es lo que está, eso es decir, ¿no?, lo que está en juego, su conciencia. Bueno, este tema pues ha vuelto, ¿no?, a alcanzar una gran actualidad por motivo de que cuando a finales de septiembre pues el Papa visitaba Bélgica, bueno, allí pues en una Eucaristía multitudinaria precisamente en el estadio Rey Balduino de Bruselas, el Papa elogió al recordado monarca y dijo: por su coraje de abdicar temporalmente para evitar tener que firmar una ley asesina, lo dijo así, para evitar tener que firmar una ley asesina, dijo esa palabra. Y claro, se montó un revuelo muy considerable, ¿no? Muy considerable, pues porque, claro, no estaba en él, no estaba, digamos, no estaba anunciado, ¿no? Nadie conocía que el Papa fuese a hacer ese anuncio. Incluso el portavoz de los obispos belgas mostró su sorpresa. Y bueno, pues es que allí, claro, se volvió a poner sobre la mesa que la Iglesia Católica se disponía a abrir el proceso de beatificación al rey Balduino. Todos sabemos que el rey Balduino
pues también está especialmente ligado a España, pues porque estuvo casado con la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. Bueno, entonces el Papa anunció en ese viaje que se iba a abrir el proceso de beatificación y además hizo afirmaciones tan claras y contundentes como estas, ¿no? Habló del coraje de abdicar para evitar tener que firmar una ley asesina. Bueno, se montó un gran lío, incluso es que da vergüenza decirlo, ¿no? Pero bueno, incluso hasta 524 católicos belgas solicitaron la apostasía, como protesta por lo que había dicho el Papa. Pues el gobierno belga llamó al nuncio, en cuanto que el Papa salió ya, se fue de vuelta al Vaticano, llamó al nuncio para protestar por las palabras del Papa, diciendo que no admitía esas palabras en las que el Papa había hablado de una ley asesina, y que los médicos que protestan, que se prestan, ¿no?, a practicar el aborto son sicarios. La famosa frase que suele repetir el Papa Francisco, no la admitían, les chirriaba que se dijese eso. 524 católicos apostaban, el gobierno belga llama al nuncio, e incluso hubo, para vergüenza nuestra, cinco obispos belgas que dijeron, ¿no?, pues que no les había parecido oportuno unas palabras como esas del Papa. Bueno, ¿por qué se produce esa reacción de chirriar, ¿no?, que nos revolvemos, ¿no? Parece que cuando nos hemos acostumbrado a la oscuridad, nos revolvemos como la niña del exorcista, ante alguien que manifiesta la coherencia de vivir a la luz de su conciencia, ¿no?, que es tanto como decir a la luz de Dios. Entonces es curioso cómo puede llegar a molestar, ¿no?, lo que hizo el rey Balduino. ¿Cómo puede llegar a molestar tanto lo que hizo Santo Tomás Moro? A ver, ¿por qué molesta tanto? Claro, pues porque en el fondo te está dejando patente a ti tu oscuridad, Claro, el que es hijo de la luz molesta a quien vive en tinieblas. Es como si alguien dijese: apaga esa luz que me está molestando, ¿no?, que me está hiriendo, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente lo que ha ocurrido. Entonces, decir que ese caso histórico ha venido de nuevo a reabrir una reflexión que creo que tiene importancia, ¿no?, para nuestra vida, ¿no?, que es la de decir, a ver, ¿de qué manera podemos llegar a bandearnos en situaciones verdaderamente complicadas? Fijaros, porque algunos dicen, bueno, pero el rey Balduino, en el fondo eso es una hipocresía, porque claro, abdica 36 horas, pero luego vuelve a ser rey. Pues total, ¿para qué, no? A ver, un momento, no digas eso, porque es que la prueba de que el gesto que hizo tiene gran importancia es precisamente ver estas reacciones. No nos damos cuenta de que es que hay gestos, y aquí la clave no está si estoy en el gobierno o dejo estar en el gobierno, sino que hago un gesto ante el mundo en el que dejo patente el que no podemos colaborar con el mal. No podemos colaborar con el mal. Ese gesto profético tiene una fuerza grandísima, ¿no? Y la prueba es ver las reacciones que se producen. Bien, el tema que me gustaría, matizar es el tema de cómo bandearnos en esta vida cuando a veces, ¿no?, pues nuestra objeción de conciencia tiene también que integrarse en la doctrina que la Iglesia Católica llama como la del mal menor. Y a veces nos podemos, ¿no?, pues armar un pequeño lío. Dice uno, vamos a ver, de acuerdo, yo tengo que ser fiel a mi conciencia, pero también a veces existe un mal menor. Entonces, a veces puedo integrar la fidelidad a mi conciencia con un mal menor. Bueno, entonces matizar esto es muy importante, si no, de lo contrario, claro, podríamos afirmar un principio y luego traicionarlo rápidamente. Entonces creo que es importante que recordemos
que en la encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, en el número 73, se reservaba para esto, para este tema. Se reservaba para hablar de en qué momento se puede recurrir a la teoría del mal menor en lo tocante a una legislación, por ejemplo, como la del aborto, o podríamos hablar también de otras legislaciones, de eutanasia, etcétera, ¿no? Pero en qué momento es legítimo y no es legítimo recurrir, ¿no? Invocar el principio de mal menor, para que uno diga, bueno, yo colaboro, pero solamente he colaborado como mal menor. Vamos a ver. Pues es un punto muy luminoso, el punto 73 de Evangelium Vitae. Dice así: así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Las leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, este es el principio. Entonces, aquí viene la cuestión. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como por ejemplo, ¿no?, una que admite el aborto o la eutanasia, dice, a ver, obviamente nunca será lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Y ahora viene, en un parrafito breve, una explicación que es el matiz al que yo me refería, cuándo se puede invocar el mal menor y cuándo no es legítimo. Dice, un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, particularmente aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Es decir, a ver, traducido, digamos, a un ejemplo práctico, digamos que un parlamentario que obre rectamente en conciencia podría votar a favor de una ley del aborto que va a restringir una ley del aborto más amplia que estaba en vigor, y ve que no es posible derogarla completamente porque no existe una mayoría parlamentaria suficiente para poder buscar una derogación completa, y entonces estratégicamente dice, pues mira, aquí hay unas alianzas parlamentarias que si voto esta otra ley que sí, que permite el aborto, pero que lo restringe bastante con la que está en vigor, voy a apoyar esta porque de facto es lo que yo ahora puedo hacer, lo que está en mi mano hacer, que es restringir la anterior. Eso sí, se requiere que uno, para no escandalizar a nadie, que declare públicamente su oposición plena y absoluta al aborto, aunque esté apoyando, digamos, tácticamente en este caso esta ley. A esto se llama mal menor.
en esta aplicación concreta. Pero claro, muchas veces llamamos mal menor a lo que no es, porque claro, si por ejemplo pues un país es como en España, ¿no? Pues en el fondo las leyes del aborto, cada vez que se hace una nueva, va ampliando la anterior, a ver, pues entonces no cabe invocar nunca el principio de mal menor, porque siempre vamos a un mal mayor y a un mal mayor. Claro, aparte que muchas veces me habéis escuchado a mí, ¿no? Que cuando el mal menor acaba siendo mi forma habitual de hacerme presente en la vida pública, busco el mal menor en vez del bien posible, al final manipulo la palabra mal menor, la manipulo. O sea, pero en cualquier caso, ¿no? Creo que es luminoso el caso del rey Balduino, porque el rey Balduino no podía firmarlo, no podía poner aquella firma invocando el mal menor. No, el mal menor no cabía, ahí no había mal menor. No había mal menor porque iba a entrar una ley de aborto que estaba ampliando el aborto. Luego no existe la invocación posible del mal menor. Otro tema que creo que es clave y es importante para que examinemos, ¿no?, nuestras responsabilidades, es que, claro, vamos a ver, si el Papa ha elogiado lo que hizo el rey Balduino, pues claro, saquemos las conclusiones. Si es elogiable la valentía de quien se negó a firmar la ley del aborto, aunque esto le generase problemas, entonces es criticable la cobardía de quien firma para evitarse problemas. Claro, saquemos consecuencias, ¿no? Porque lo que no se puede es mirar las cosas desde fuera del tendido, ¿no? Como si a mí no me afectase. Por esto ha tenido tanto revuelo lo que aconteció en Bélgica. Por eso la apertura de ese proceso de beatificación del rey Balduino desata terremotos, porque, claro, hablar de un modelo de santidad, que es la historia de Santo Tomás Moro traída a nuestro tiempo, hablar de un modelo de santidad basado, ¿no?, en la fidelidad a la conciencia, hasta hacer una objeción de conciencia, pues claro, eso remueve las conciencias, ¿no? Y de alguna manera pues deja al descubierto nuestras componendas, denuncia nuestras componendas, nuestras manipulaciones de la palabra, del recurso de la palabra al mal menor. A ver, no recurramos a la palabra mal menor cuando no ha lugar de que se aplique en nuestro caso concreto, ¿no? Bueno, pues como veis, un tema siempre actual, ¿no? La